Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, lunes 6 de junio de 2011. La Corte Suprema del país ordenó revisar un fallo que declaró inconstitucional una ley contra los indocumentados. Un operativo de rutina llevó al hallazgo de un sofisticado invernadero con miles de plantas de marihuana. Un enorme incendio obliga a abandonar sus casas a millares de personas. En los deportes, México y Costa Rica tuvieron un debut arrollador en la Copa Oro. La Corte Suprema del país rechazó hoy la sentencia de un tribunal federal de apelaciones que buscó impedir que una ciudad en Pensilvania castigara a aquellas empresas que contraten a inmigrantes sin papeles o a aquellos propietarios de viviendas que las alquilen a indocumentados. Las nuevas reglas de la alcaldía de Hazleton le niegan permisos a esas empresas y a propietarios de inmuebles de renta para uso habitacional. La Corte Suprema le ordenó a la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia que revise su fallo que declaraba inconstitucional dicha ley. El anuncio se conoció luego que el máximo tribunal de la nación decidió recientemente avalar una ley de Arizona que sanciona a negocios que contraten a indocumentados. Los magistrados normalmente le ordenan a los tribunales de menor rango que vuelvan a examinar sus casos a la luz de alguna decisión suya sobre un tema similar. Eso se llama en derecho jurisprudencia. Y el déficit presupuestal en muchos estados del país es una verdadera complicación para sus autoridades, las que intentan a toda costa reducir los gastos. Pero en muchos casos, decenas de legisladores republicanos intentan atribuir muchos de esos problemas a la inmigración de indocumentados. Veamos. En California, el déficit fiscal alcanzó la astronómica cifra de 11,000 millones de dólares. Y como en otros estados, muchos de sus congresistas republicanos le quieren pasar la factura a los inmigrantes indocumentados, que en número aproximado de 2 millones viven en ese estado. Estoy impactado de ver la cantidad de servicios que se siguen brindando a los ilegales, al mismo tiempo que el presupuesto estatal sigue sangrando tinta roja. Según la Federación por la Reforma Inmigratoria estadounidense, el estado gasta miles de millones de dólares de los contribuyentes en los indocumentados. Básicamente estamos tomando medidas para librarnos de gente que viene aquí ilegalmente y luego demanda por servicios públicos. Por su parte, el comisionado estatal tiene su propio estudio al respecto y dice que el estado gasta cerca de 4.500 millones de dólares en servicios para indocumentados, 75 millones en cuidados médicos, cerca de 2.000 millones en educación de hijos de indocumentados y 1.000 millones en costos de encarcelamiento de indocumentados. Un estado no puede seguir subsidiando la inmigración ilegal en un momento en que se están recortando los servicios esenciales de las personas que sí tienen derecho a estar aquí. Pero los grupos de defensa de los inmigrantes ven las cosas de otra manera. Los inmigrantes no entran en el país en busca de asistencia pública. Vienen al país para buscar un trabajo y una vida mejor. Joseph Villela argumenta además que todos los indocumentados pagan impuestos indirectos cada vez que consumen algo y la mitad de ellos, por lo menos, paga impuestos directos y que esos millones de dólares no se están incluyendo en los estudios sobre inmigración de indocumentados. Los indocumentados representan un tercio de la fuerza laboral y así como los ciudadanos y residentes legales también contribuyen a nuestra economía en lo que respecta a los impuestos, a la renta y el poder adquisitivo. Además, Villela afirma que si el gobierno agilizara las vías para legalizar a los indocumentados, su recaudación de impuestos sobre este sector sería mayor y gastarían menos en servicios. Los residentes legales tienen que esperar 5 años para poder tener acceso a la asistencia federal. Sin duda, los puntos de vista son opuestos y hasta enconados, pero en lo que ambas partes sí están de acuerdo es que debiera haber una reforma inmigratoria amplia que permita solucionar de una vez por todas esta situación que afecta a millones de personas en todo el país.
Y ahora cambiamos de tema. La policía de Los Ángeles logró dar un duro golpe al narcotráfico tras hallar un centro clandestino de cultivo de marihuana. 4 hombres y un adolescente fueron descubiertos tratando de ingresar violentamente a lo que parecía ser un almacén abandonado en la ciudad de El Monte, en Los Ángeles, California. Pero cuando los agentes del orden ingresaron al lugar, se dieron con una gran sorpresa al descubrir más de 3.000 plantas de marihuana valorada en más de $1 millón en un ambiente secreto, especialmente acondicionado con sofisticados sistemas de riego, sistema eléctrico y de ventilación. En el lugar también se incautaron un número no determinado de armas de fuego. Uno de los detenidos dijo que intentaba ingresar al lugar por la fuerza junto con sus amigos, pues esa propiedad la compartía con sus familiares y lo estaban dejando de lado en la repartición de las ganancias que producía ese lugar. También se determinó que en ese lugar donde se encontró la marihuana se robaba la electricidad para abastecerlo de energía a un costo de unos $10.000 mensuales. Y es que la producción de miles de plantas de marihuana en casas particulares o bodegas consume más de $3.000 millones anuales en energía eléctrica solo en el estado de California. Según los expertos, tal situación provoca un aumento en la factura eléctrica en algunos condados, con un elevado número de viveros destinados a la producción de esa droga. Las autoridades destruyeron 450.986 plantas de marihuana cultivadas en viveros clandestinos durante el año 2010, esto según las cifras oficiales. Y un enorme y descontrolado incendio forestal en Arizona obligó a evacuar a cerca de 3.000 personas desde el pasado 31 de mayo, cuando se originó el incendio. El fuego ha devorado casi 60.000 hectáreas de terreno y avanza alimentado por la maleza seca y los fuertes vientos hacia la frontera con el estado de Nuevo México. Las autoridades del condado de Apache, en el noreste de Arizona, y donde se encuentran las localidades evacuadas de Greer, Nutrioso y Springerville, han señalado que es el tercer incendio más grande de los que se tiene registro en Arizona. 1.300 bomberos se encuentran combatiendo el fuego, ayudados por varios helicópteros e hidroaviones. Y Joplin, Missouri, las autoridades reportaron el domingo que el número de muertes llegó a 141. 3 personas más fallecieron recientemente debido a lesiones sufridas durante el tornado del mes pasado. Unas 900 personas habrían resultado heridas después de que un tornado golpeara a Joplin el 22 de mayo. Fue el más mortífero tornado solo en los Estados Unidos en más de 60 años. Alrededor de un tercio de la ciudad, de 50.000 personas, fue destruida y casi 7.800 familias han pedido ayuda material al gobierno por los daños sufridos. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, se declaró hoy inocente de los cargos de agresión sexual durante su comparecencia en la Corte Federal de Manhattan. Los abogados del político francés de 62 años dijeron que sí hubo algún encuentro, pero fue de mutuo acuerdo. En una corta comparecencia, el juez instruyó formalmente a Strauss-Kahn de 7 cargos de intento de violación, de los que se declaró no culpable. El ex jefe del FMI se encuentra en arresto domiciliario tras pagar una fianza de $1 millón en efectivo. Strauss-Kahn deberá presentarse de nuevo en corte el día 18 de julio próximo. Bien, y así nos vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Por un apretado margen, Perú eligió a un presidente nacionalista y la Bolsa de Valores de Lima se fue a pique y suspendieron sus operaciones. Además, miles de personas marchan en México por la paz. Y también están a punto de descifrar el genoma de la leucemia. Y aquí en Estados Unidos, mientras tanto, afirman que las advertencias sobre celulares y cáncer son ignoradas. Gracias por continuar con nosotros. Pasamos ahora con información procedente de América Latina. En Chile, el volcán Puyehue, en la cordillera de los Andes, al sur de ese país, entró ayer en erupción generando una columna de humo de 10 kilómetros que obligó a evacuar a unas 3.500 personas de la zona. Su vecino país, Argentina, también se ha visto afectado con la cancelación de los vuelos procedentes de Bariloche. El volcán explotó después de 51 años de inactividad. Y el ex militar izquierdista Ollanta Humala ganó por estrecho margen la presidencia de Perú
y prometió encabezar un gobierno de concertación nacional que consolide el crecimiento económico del país y favorezca la inclusión social. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE por sus siglas, entidad encargada del cómputo, comenzó a dar resultados parciales recién desde las 10 de la noche de ayer con porcentajes muy estrechos, debido a que la mayor cantidad de actas contabilizadas eran de áreas urbanas y aún faltaban las de zonas rurales donde Humala obtuvo su mayor caudal de votos. Tras consultar a todas las encuestadoras e instituciones que manejaban el 100% de actas y consultar las suyas propias al filo de la medianoche, Ollanta Humala se declaró vencedor de los comicios. Nos hace ver que hemos llegado con éxito al fin de una campaña y que hemos ganado las elecciones nacionales en el Perú y que vamos a instaurar un gobierno de concertación nacional. ¡Viva Ollanta! El excomandante del ejército de 48 años se impuso a su adversario descapitalizando las resistencias que ésta generaba, Keiko Fujimori, entre algunos peruanos por ser vinculada con el gobierno autoritario de su padre, encarcelado, Alberto Fujimori, quien purga una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos y por varios casos de corrupción. Y los mercados peruanos no recibieron bien la noticia del nacionalista Ollanta Humala en las presidenciales, y cuando las acciones caían casi un 9%, la Bolsa de Lima suspendió sus operaciones. Los sectores más perjudicados por la fuerte corriente vendedora fueron las mineras en etapa de exploración, con menos 20,58%, industriales con menos 10,92% y diversas actividades con menos 6,50%. Minutos después reabrieron la bolsa, pero la tuvieron que volver a cerrar porque nuevamente empezó a caer. Se trata de la caída más dramática desde 1998. Perdón, desde el año 2008. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebró hoy la primera sesión plenaria en la que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, agradeció la vuelta de su país al organismo. Honduras fue suspendido el 4 de julio del 2009, días después del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya. Honduras regresó a la OEA tras el acuerdo suscrito por Lobo y Zelaya, impulsado por Venezuela y Colombia. La Asamblea discutió hoy la resolución para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el continente. Y dos cabecillas de la temible pandilla juvenil conocida en Honduras como la Mara 18 afirmaron que solo el diálogo podrá terminar con la violencia en las calles de América Central que agobia a los países del Istmo y preocupa a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que tiene su asamblea en El Salvador. A las pandillas se les atribuye gran parte de la violencia que agobia a Centroamérica, que se ha convertido en una de las regiones más inseguras del mundo, salvo zonas en guerra, y esto según las Naciones Unidas. Y en México, cientos de personas reanudaron este domingo la caravana del consuelo contra la ola de violencia en ese país, en un trayecto de 3.000 kilómetros que se inició el sábado en Cuernavaca y concluirá el jueves en la frontera de Ciudad Juárez, uno de los estados más golpeados por el narcotráfico. En México se han registrado más de 38.000 muertes violentas desde diciembre de 2006, la mayoría en ajustes de cuentas de los cárteles de las drogas y un menor número en operativos federales. Vamos ahora con notas de salud y una muy buena noticia es que un equipo de investigadores han secuenciado el genoma completo de pacientes con leucemia linfática crónica e identificado mutaciones que aportan nuevas claves sobre esta enfermedad y podrían lograr, por supuesto, su curación. Lo que han conseguido un grupo de investigadores es identificar algunas de las mutaciones genéticas que provocan que una célula sana enferme, y son más de 1000 y comparando casos, unas se repiten y otras no, porque cada tumor tiene su particular código genético y descifrarlo abre nuevas vías para futuros tratamientos. Carlos López Sotín, Universidad de Oviedo, y Elías Campo del Hospital Clínic. Que muchos pacientes, ya no digo todos, tengan la opción de conocer el genoma individual de sus células tumorales, ¿no? Y con ello proporcionar una información hacia los oncólogos para que puedan tomar decisiones más adecuadas para sus pacientes desde el principio. Estamos viendo un panorama de mutaciones compartidas entre distintos tumores. Por tanto, estamos pensando sí en tratamientos personalizados a los pacientes, pero personalizados y compartidos con otros tumores.
De momento, los investigadores han descifrado el genoma tumoral de 4 pacientes, pero llegarán hasta los 500 para identificar con más precisión cuáles son los genes que suelen mutar y que al final son los culpables de la enfermedad. A día de hoy, el cáncer es la segunda causa de muerte y se cree que para el año 2050 sea la primera en todo el mundo. Excelente investigación. Y la mayoría de personas aquí en los Estados Unidos recibieron con indiferencia la noticia de la semana pasada de que una rama de la Organización Mundial de la Salud dijo que el uso de teléfonos celulares podría aumentar el peligro de cáncer cerebral. Las búsquedas en Google y de cáncer y celulares, las palabras, subieron esta semana y algunas personas prometieron adquirir audífonos para protegerse de la radiación. Sin embargo, la mayoría de los usuarios parecieron desestimar la advertencia por considerarla demasiado vaga. Esto según informa la agencia de prensa Associated Press. La Agencia Internacional de Estudios Oncológicos clasificó los teléfonos celulares como posiblemente cancerígenos. Y en noticias de ciencia y tecnología, el número de televisores conectados a Internet superará en el año 2015 al de personas en todo el mundo. Esto según las previsiones de una división de Intel. Para esta fecha existirán cerca de 15.000 millones de aparatos de televisión susceptibles de conexión a la red. Además, el número de horas de contenidos disponibles para entonces será previsiblemente de 500.000 millones. La televisión seguirá siendo el centro en los hogares, pero será mucho más informativa y ante todo social para favorecer la conexión con familiares y amigos. Y así nos vamos a una nueva pausa, pero volvemos enseguida con los deportes. Miami aprendió la lección y toma ventaja de la serie final de la NBA ante el Dallas. Además, Rafael Nadal celebró hoy en Disneyland de París su 6º triunfo en Roland Garros. Nos vamos a las temperaturas. A lo largo y ancho del país, las temperaturas mínimas para esta noche y también las máximas. Bien, gracias por continuar con nosotros. Ya está Juan Carlos Gómez aquí. Juan Carlos, inventé un nuevo torneo de tenis. ¿Cuál es entonces? Roland Garros. Bueno, casi es el pato Ronald. Ronald McDonald. Vamos a hablar de Mickey Mouse, pero más adelante. No, pero es el Ronald Garros. Es verdad, el Roland Garros de Francia. Vamos a empezar antes hablando de fútbol, Alan, porque México y Costa Rica debutaron con sendas goleadas en la Copa Oro. Ambos aplastaron por idéntico marcador a sus rivales. En el caso de México, el Tri desató un vendaval en el segundo tiempo y terminó arrollando 5-0 a El Salvador con 3 goles de Javier El Chicharito Hernández. Después de un primer tiempo de mucha marca y trabado en el mediocampo, la selección mexicana pisó el acelerador a fondo y hundió a los salvadoreños con una avalancha de 4 tantos en 12 minutos. Efraín Juárez abrió las compuertas a los 55 minutos. Aldo de Nigris, a quien veíamos, marcó el segundo a los 58 y el Chicharito redondeó la goleada con los tantos a los 60, 67 y en el descuento. El Tri enfrenta este jueves a Cuba en Charlotte. La situación cambió un poco y lo importante era esa paciencia que estábamos teniendo a pesar de las imprecisiones para seguir buscando el gol, ¿no? Sabíamos que haciendo una se podía modificar mucho el camino del partido y bueno, así sucedió, ¿no? Por su parte, la selección de Costa Rica confirmó los pronósticos de seria candidata al título de esta Copa Oro al golear por idéntico marcador a la de Cuba. El partido no tuvo más historia que ver como el combinado tico que dirige el argentino Ricardo Lavolpe fue superior de principio a fin. El delantero Marco Ureña firmó un doblete, Álvaro Saborío, Einer Mora y Joel Campbell completaron la exhibición de los costarricenses. Yo creo de que las notas... Hablo yo con los jugadores, vuelvo a repetir, me gustó, hubo cosas buenas, hay cosas por trabajar. Y
Y hablando de trabajo, vamos a la NBA. Miami Heat se recuperó de la derrota en su segundo partido de la final y derrotó 88-86 a Dallas y se puso con ventaja de 2-1 sobre los Mavericks en la serie al mejor de 7. Chris Bosh, a quien ven ahí, que había sido una gran decepción en los primeros 2 partidos de la serie, proporcionó el margen de victoria de Miami con ese crucial tiro cuando restaban menos de 40 segundos en el reloj. Dirk Nowitzki dirigió a los Mavericks en el último cuarto con 15 de sus 34 puntos, pero su oportunidad de empatar el encuentro, como vieron, con un tiro desde 18 pies cuando sonaba la bocina, chocó con el aro y salió. Así que perdieron. Y Rafael Nadal, ahí está, con Mickey Mouse, celebró hoy en Disneyland, de París además, su 6º triunfo del Roland Garros. Cuando le preguntaron qué le pediría a Mickey Mouse, el español dijo que nada, porque tiene más de lo que hubiera soñado. Seguidamente dijo que lo único sería salud, que es lo más importante. Así que bueno. Ahí está, disfrutando de sus triunfos. Yo estaba disfrutando del chorro de 10 goles que hubo 10 goles en 2 partidos. Por supuesto, Costa Rica y México se van a dar, pero... Se van a ver de por sí en el cierre del Grupo A. Claro que sí. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con lo último, la misión Marte 500. Gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, Juan Carlos, se cumplió 1 año desde que 6 voluntarios decidieron participar en una misión de simulación sin precedentes que consistía en un viaje de 17 meses al planeta Marte. En realidad, la tripulación nunca salió de la Tierra y esto fue posible gracias al Marte 500, la misión científica de simulación de una nave espacial hecha a escala natural y que enfrenta a los astronautas a presiones reales, como si verdaderamente estuvieran en el espacio. El módulo de Marte 500 tiene 72 metros cuadrados y cuenta con áreas separadas para conducir experimentos. Incluso tiene un jardín para que los tripulantes puedan cultivar algunos de sus alimentos. 1 año después del inicio de la simulación Marte 500, el equipo está simulando también que ya está de viaje de regreso a la Tierra y sin embargo pasarán 5 meses más antes que se abra la puerta y regresen otra vez a una vida normal. Y no a la Tierra, claro. ¿Cuándo veremos un viaje a Marte? ¿Será pronto? Yo pienso que sí. No sabemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Hasta mañana.